La primera pregunta, ¿qué es un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios? Esto se basa en la ley básica de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Y los elementos son, primero, una fuente de alimentación o voltaje, de corriente directa, por supuesto. Tenemos resistencias a lo largo del lazo, R1, R2, R3, donde habrán caídas de voltaje proporcionales a la resistencia. Veamos cómo funciona. Tenemos 3 elementos. El primero es el sensor. El sensor proporciona una salida con un valor representativo al parámetro siendo medido. Pensemos en presión, por ejemplo. Luego, esta señal de presión, en realidad el sensor la da como un pequeño voltaje, un voltaje muy bajo. Esa señal la recibe un transmisor que la condiciona y la transmite como una señal de corriente proporcional entre 4 y 20 miliamperios. Se genera el lazo, donde al otro lado tenemos un controlador de procesos que es el receptor. Este normalmente tiene una resistencia de entrada que convierte la señal de 4 a 20 a un voltaje, y luego ese voltaje se convierte en una señal digital. Los componentes individuales, el sensor, algunos sensores emiten un voltaje proporcional al nivel del parámetro que se mide, pero son difíciles de usar directamente debido a problemas como ruido, la longitud del alambre, etc. Otros sensores no son utilizables debido a que la señal que proporcionan es compleja, que son señales muy bajas. Por lo tanto, se necesita algo más para que esa señal sea utilizable. Y aquí es donde viene el segundo componente, el transmisor. El transmisor convierte la señal variable que viene del sensor a una corriente. La salida de corriente del transmisor es proporcional al parámetro siendo medido. Por ejemplo, 4 miliamperios representa la medida de 0% y 20, 100%. Y la gráfica a la derecha le indica que el rango entonces de la señal va de 4 a 20, son 16 miliamperios. Por lo tanto, 12 miliamperios le da el equivalente a 50% de la señal. El otro componente es la fuente de alimentación, y tenemos que tomar en cuenta que solamente puede ser alimentación de corriente continua o directa. Generalmente 24 voltios es lo más común, pero también hay de 9, 12, 15 o 36 voltios de corriente continua o directa. En la mayoría de las instalaciones la alimentación está incorporada en el transmisor o el receptor. Otro componente es el receptor. Este recibe la señal de corriente, la convierte internamente a una señal de voltaje y proporciona el resultado de la medición en forma numérica. A manera de información, el otro elemento del que necesitamos hablar es el alambre o cable del lazo, y aquí tienen una tabla de lo que son las resistencias. Como pueden ver, 1000 pies son 305 metros. Tenemos aquí una lista de ventajas y desventajas de utilizar un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios. Es el estándar por excelencia en la industria de procesos. El lazo de 4 a 20 miliamperios es uno de los más utilizados.